Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo primero. Conexión del presente libro con el anterior. No es posible conocer una cosa a perfección desconociendo su obrar, porque por el modo y clase de la acción se aprecia el alcance y carácter de la facultad, que a su vez muestra la naturaleza de la cosa, ya que todo agente tiende a obrar según la naturaleza que posee cuando va a obrar. Mas hay dos clases de operaciones, según enseña el filósofo: una que permanece en el agente y le perfecciona, como el sentir, el entender y el querer; otra que termina en algo exterior y perfecciona al efecto producido por ella misma, como el calentar, el cortar y el edificar. Ambas convienen a Dios, una en cuanto entiende, quiere, goza y ama; otra en cuanto da el ser a las cosas, las conserva y las gobierna. Pero como las acciones de la primera clase son perfección de la gente, y las de la segunda lo son del efecto, y por otra parte el agente precede por naturaleza al efecto y es causa del mismo, es natural que las primeras sean razón de las segundas, y las preceda naturalmente como la causa al efecto, cosa que aparece manifiesta en lo humano, pues el plan y el propósito del arquitecto son principio y razón de la edificación. Por esto la primera de estas operaciones, como simple perfección de la gente, se apropia el nombre de operación o de acción, mientras que la segunda, por ser perfección de la obra, toma el nombre de hechura, de donde viene hecho, con las manos, pues así se llama a lo que procede del arquitecto en virtud de esta acción. De la primera de estas operaciones divinas hablamos en el libro anterior, donde se trató del conocimiento y voluntad divinos. De aquí que para dar un tratado completo de la verdad divina falta estudiar ahora la segunda clase de operaciones, a saber, aquellas por las cuales Dios produce y gobierna las cosas. El orden a seguir lo podemos tomar de las palabras que nos han servido de lema. En efecto, habla en primer lugar de lo perteneciente a la meditación de la primera clase de operaciones, es decir, medité en todas tus obras, refiriéndose obras al entender y querer divinos, y continúa hablando de la meditación de la hechura, cuando dice: y consideré lo hecho por tus manos, dándonos a entender con esto de efectos de sus manos el cielo, la tierra y todo aquello cuyo ser depende de Dios, como del arquitecto procede la hechura de sus manos. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo cuarto. Distinto modo de considerar las criaturas el filósofo y el teólogo. Por lo dicho queda claro que la consideración de las criaturas atañe a la doctrina de la fe cristiana, en cuanto resalta en ellas cierta semejanza de Dios y en cuanto el errar sobre ellas induce a errar en lo divino. Pero la doctrina sobre la fe cristiana considera a las criaturas bajo distintas razones que la filosofía humana, porque la filosofía humana las considera en sí mismas, de donde según las diversas clases de cosas que haya, aparecen las diversas partes de la filosofía. Mas la fe cristiana las considera no en sí mismas como el fuego en cuanto fuego, sino en cuanto representan la grandeza divina y de uno u otro modo se ordenan a Dios, pues como se dice en el Eclesiástico, de la gloria de Dios está llena su obra. ¿Acaso no hizo el Señor que los santos enumerasen todas sus maravillas? Por esto el filósofo considera unas cosas sobre las criaturas
y el creyente considera otras, porque el filósofo considera lo que de ellas se puede considerar atendiendo a la naturaleza de las mismas, como ocurre con el hecho de que el fuego vaya hacia arriba. El creyente considera las criaturas atendiendo a la naturaleza de las mismas en relación con Dios, como que son creadas por Dios, que le están sometidas, etc. De donde no se ha de achacar a imperfección de la doctrina de la fe el pasar de largo muchas propiedades de las cosas, como la figura del cielo y la cualidad del movimiento, pues ni siquiera el naturalista trata de aquellas propiedades de la línea que considera el geómetra, sino solamente aquellas que le atañen en cuanto es término del cuerpo natural. El filósofo y el creyente coinciden en algo común sobre las criaturas, lo consideran bajo distintos principios. El filósofo argumentaría acudiendo a las causas propias de las cosas, mientras que el creyente acudiría a la causa primera, por ejemplo, porque así está revelado por Dios, o porque esto resulta en gloria de Dios, o porque el poder de Dios es infinito. De aquí que se deba llamar suprema sabiduría, puesto que versa sobre la causa altísima, según aquello del Deuteronomio. Esta es vuestra sabiduría y el entendimiento a los ojos de los pueblos. Y por esto la filosofía les sirve como a principal, y por lo tanto la sabiduría divina parte a veces de principios de la filosofía humana, pues aún entre los filósofos la filosofía primera se sirve de las pruebas de todas las ciencias para mostrar sus tesis. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 48. Las sustancias intelectuales obran con libertad. Con esto se evidencia que dichas sustancias obran libremente. Se ha puesto en claro que obran por voluntad, pues por conocimiento intelectual tienen un juicio de lo que han de obrar, mas deben gozar también de libertad si es que son dueñas de sus actos, como ya quedó demostrado. En consecuencia, tales sustancias obran libremente. Como es libre quien se pertenece a sí mismo, quien no se determina por sí mismo a obrar, no obra libremente, pero lo que no se mueve u obra, si no es movido por otro, no se determina por sí mismo a obrar. Luego solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente, y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida, y la que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos, a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. Ahora bien, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión. Los inanimados, que se mueven solamente por otros, no tienen acciones ni movimientos libres. Los intelectuales tienen libertad no sólo de acción, sino de determinación, que es tener voluntad libre. La forma aprendida es principio de acción, en tanto que se aprende bajo la razón de bien o de conveniencia, pues la acción exterior en aquellos que se mueven a sí mismos procede del dictamen con que se juzga la bondad o conveniencia de algo por dicha forma. Luego
Si el que decide se mueve a sí mismo a determinarse, es natural que ha de moverse a ello por una forma aprendida superior, que no puede ser otra que la misma razón de bondad y conveniencia determinados. Por tanto, solamente se mueven a sí mismas en sus determinaciones aquellas cosas que aprenden la razón general de bien y conveniencia, mas sólo los intelectuales son de esta condición. En consecuencia, sólo las intelectuales se mueven a sí mismas para obrar y para determinarse. Consiguientemente, sólo ellas son libres en determinarse, que es lo mismo que tener libre albedrío. Para que siga a un concepto universal, un movimiento o una acción, es necesario que intermedie una aprehensión particular, puesto que el movimiento y la acción se verifican en lo particular, pero el entendimiento tiende naturalmente a la aprehensión de lo universal. Luego, para que de una aprehensión intelectual proceda un movimiento o acción cualquiera, es preciso que la concepción universal del entendimiento sea aplicada a lo particular. Mas el universal contiene en potencia muchos particulares, y por tanto la aplicación de la concepción intelectual puede ser a muchos y diversos casos particulares. Consiguientemente, el juicio práctico del entendimiento no está determinado a una cosa solamente. En consecuencia, todos los seres intelectuales tienen libre albedrío. Las cosas que carecen de libertad de determinación o juicio es o porque no gozan de dictamen alguno, cual ocurre con las que no tienen conocimiento, como las piedras y las plantas, o porque lo tienen ya determinado a una cosa por la naturaleza, como los animales irracionales, por ejemplo la oveja, y así ocurre a otros animales, juzga por instinto natural al lobo como algo nocivo para ella y en consecuencia huye de él. Así pues, los seres que gozan de juicio práctico no determinado por la naturaleza a una cosa tendrán libre albedrío. Tales son todos los que tienen entendimiento, pues el entendimiento no sólo aprende este bien o el otro, sino el mismo bien común, por donde, como el entendimiento mueve a la voluntad en virtud de la forma aprendida, y por otra parte es ley universal que el motor y el móvil hayan de ser proporcionados, la voluntad de la sustancia intelectual no estará determinada por la naturaleza, sino al bien común. Luego todo lo que se ofrezca bajo la razón de bien podrá ser término de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural alguno contrario que lo prohíba. Por tanto, todos los seres intelectuales gozan de voluntad libre, proveniente del juicio del entendimiento. Esto equivale a tener libre albedrío, cuya definición es dictamen libre de la razón. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 52. En las sustancias intelectuales creadas son distintos el ser y lo que es. Aunque las sustancias intelectuales no son corpóreas, ni están compuestas de materia y forma, ni existen en la materia como formas materiales, no por ello se ha de pensar que se adecúen a la simplicidad divina. Hay en ellas cierta composición resultante de la diferencia entre el ser y lo que es. Si un ser es subsistente, nada se le puede añadir que no sea su propio ser, porque incluso en aquellas cosas que no son subsistentes, lo que en ellas se da y no pertenece a su ser está ciertamente unido a ellas, pero no forma una sola cosa con su ser, sino accidentalmente.
en cuanto es un solo sujeto el que tiene el ser y lo que hay además del ser. Por ejemplo, a Sócrates, además de su ser sustancial, se le añade la blancura, la cual es ciertamente diversa de su ser sustancial, porque no es lo mismo ser Sócrates y ser blanco, a no ser accidentalmente. Luego, si el ser no estuviese en sujeto alguno, no habría modo de unirle lo que es aparte de su ser, pues el ser en cuanto tal no admite diversidad. Puede, sin embargo, distinguirse por algo sobreañadido. Así, el ser de la piedra difiere del ser del hombre. Por lo tanto, lo que es ser subsistente no puede ser sino uno. Demostróse ya que Dios es su ser subsistente. En consecuencia, nada fuera de él puede ser su ser. Conviene, pues, que en toda sustancia, excluido Dios, una cosa sea la sustancia y otra su ser. Conviene, pues, que en toda sustancia, excluido Dios, una cosa sea la sustancia y otra su ser. La naturaleza común, considerada en abstracto, no puede ser más que una, aunque pueden hallarse muchos que tengan dicha naturaleza. Pues si la naturaleza animal subsistiera absolutamente separada, carecería de los atributos de hombre y también de los del buey, y no sería solamente animal, sino hombre o buey, porque suprimidas las diferencias constitutivas de las especies, la naturaleza del género resta indivisa, ya que las mismas diferencias que constituyen las especies a modo de género, el ente particular subsistente por sí no puede ser más que uno. Pero si no se especifica por las diferencias como sucede al género, sino que se individualiza por las notas concretas de este o de aquel ente, como en verdad sucede, podemos concluir con mayor razón que este ente concreto y subsistente por sí no puede ser más que uno. Conclúyese pues que siendo Dios el ser subsistente, nada fuera de él puede ser su ser. Es imposible que se den dos seres absolutamente infinitos, porque el ser que es absolutamente infinito incluye toda la perfección de ser, y así, si a los dos se atribuyera la infinitud, no se hallaría en qué distinguir al uno del otro, y como el ser subsistente debe ser infinito, pues no está limitado por ningún sujeto recipiente, por eso es imposible que haya otro ser subsistente fuera del primero. Si se da algo que sea subsistente por sí, nada le convendrá sino lo propio del ente en cuanto tal, pues lo que se predica de otro no esencialmente, sino porque está, en él, conviénele sólo accidentalmente por ser sujeto. De aquí que, si se le considera separado del sujeto, en modo alguno le conviene. Ahora bien, tener razón de efecto no puede convenirle al ente en cuanto tal, porque entonces todo en absoluto tendría razón de efecto, y por tanto en el orden de las causas habría que proceder indefinidamente, lo cual es imposible. Luego el ente subsistente no puede tener razón de efecto, y consiguientemente en ningún efecto se identifican la esencia y existencia. Lo sustancial de cada cosa está insertado en ella y no le viene de otro. Así, ser actualmente luminoso no es de la sustancia del aire, porque lo recibe de otro. Es así que toda cosa creada recibe el ser de otro, pues de lo contrario no sería causada. Luego, en ninguna sustancia creada se identifican el ser y la esencia.
como todo agente obra en cuanto está en acto, al primer agente, que es perfectísimo, le convendrá estar en acto perfectísimo. Una cosa está más perfectamente en acto cuando tal acto está más próximo al fin de la generación, porque en todo tránsito de potencia al acto, el acto es temporalmente posterior a la potencia. Además, más perfectamente está en acto el acto mismo que aquello que lo posee, pues a él debe su actualidad. Supuesto esto y constando por lo dicho anteriormente, que sólo Dios es el primer agente, dedúcese que sólo a él conviene estar en acto perfectísimo, es decir, ser acto perfectísimo. Él es pues el ser en quien termina toda generación y todo movimiento, pues tanto la forma como el acto están en potencia mientras no reciben el ser. Luego únicamente a Dios le pertenece ser su existencia, como únicamente le pertenece ser el primer agente. Además, el mismo ser conviénele al primer agente en virtud de su propia naturaleza, pues el ser de Dios es su sustancia, como ya se demostró. Ahora bien, lo que conviene a uno en virtud de su propia naturaleza, no conviene a otros sino a modo de participación, así como el calor se comunica a los cuerpos mediante el fuego. Luego el mismo ser dase a todos los demás a modo de participación por el primer agente. Es así que lo que conviene a alguno por participación no es su sustancia. En consecuencia, es imposible que la sustancia de un ser, excluido el primer agente, sea su ser mismo. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 53. En las sustancias intelectuales creadas hay acto y potencia. De lo dicho se infiere claramente que en las sustancias intelectuales creadas hay composición de acto y potencia. Doquier se hallan dos cosas, de las cuales una es complemento de la otra. La relación entre ambas es como la relación de la potencia al acto, pues nada se completa sino por el propio acto. Es así que en la sustancia intelectual creada se encuentran dos cosas, a saber, la sustancia tal y su ser, que no es la misma sustancia, como ya se demostró. Su ser es el complemento de la sustancia existente, ya que una cosa está en acto en cuanto tiene el ser. Dedúcese pues que en cualquiera de dichas sustancias hay composición de acto y potencia. Lo que hay en otro por causa de la gente debe ser acto, pues propio de la gente es dar actualidad a las cosas. Ya se demostró que todas las sustancias creadas reciben el ser del primer agente y que tales sustancias son causadas porque reciben el ser de otro. Luego, el ser está en las sustancias creadas como un acto de las mismas. Ahora bien, lo que recibe al acto es potencia, pues el acto en cuanto tal dice relación a la potencia. Luego, en cualquier sustancia creada hay acto y potencia. Todo el que participa de algo se compara a aquello de que participa, como la potencia al acto, pues por aquello que participa hácese el participante actualmente tal. Como ya se demostró anteriormente, que sólo Dios es esencialmente ser y que todo lo demás participa a su ser, toda sustancia creada se compara a su propio ser como la potencia al acto. La semejanza de una cosa con su causa agente se realiza mediante el acto, pues el agente produce algo semejante a sí en cuanto está en acto.
Es así que la semejanza de cualquier sustancia creada con Dios es mediante el mismo ser, como arriba se demostró. Luego, comparativamente, para todas las sustancias creadas, el ser es su acto, y de esto se sigue que en toda sustancia creada hay composición de acto y potencia. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 54. No es lo mismo estar compuesto de sustancia y ser que de materia y forma. No obedece a la misma razón la composición de materia y forma que la sustancia y ser, aunque ambas consten de potencia y acto. En primer lugar, porque la materia no es la sustancia de la cosa, pues de ello se seguiría que todas las formas serían accidentes, como opinan los antiguos naturalistas. Por el contrario, la materia es parte de la sustancia. En segundo lugar, porque el ser no es el acto propio de la materia, sino de la sustancia del todo. Su acto, pues, es el ser del que podemos decir que es. El ser no se dice de la materia, sino del todo. Luego no puede decirse que la materia es, sino que la sustancia es lo que es. En tercer lugar, porque tampoco la forma es el ser, aunque entre ambos haya cierto orden, pues la forma comparada con el ser es como la luz con la iluminación, o la blancura con el hecho de blanquear. Además, porque el ser con respecto a la forma es como el acto. Por eso, en los compuestos de materia y forma, la forma es el principio del ser, porque es el complemento de la sustancia cuyo acto es el ser. Así, la diafanidad es para el aire el principio de lucir, porque le hace sujeto propio de la luz. Luego, en los compuestos de materia y forma, ni la materia ni la forma separadamente pueden significar lo que es, ni tampoco el ser. Sin embargo, puede decirse que la forma es aquello por lo que es una cosa, puesto que es el principio del ser, y la sustancia toda lo que es, y el ser lo que hace que una sustancia se denomine ente. Pero en las sustancias intelectuales, que no están compuestas de materia y forma, como ya se probó, y cuya forma es sustancia subsistente, la forma es lo que es, y el ser su acto, y por lo que es la sustancia intelectual. De ahí que en ellas hay sola composición de acto y potencia, o sea, de sustancia y ser, llamada por algunos composición de lo que es y ser, o de lo que es y por lo que es. Sin embargo, en las sustancias compuestas de materia y forma hay una doble composición de acto y potencia, la primera de la misma sustancia, que está compuesta de materia y forma, la segunda de la sustancia ya compuesta y del ser, la cual puede también llamarse composición de lo que es y ser, o de lo que es y por lo que es. Esto pues manifiesta que la composición de acto y potencia comprende más que la composición de materia y forma. Luego la materia y la forma dividen la sustancia natural, mientras que la potencia y el acto dividen al ser común, y por esto cuanto se deriva de la división de potencia y acto en cuanto tales es común a las sustancias materiales e inmateriales creadas, como recibir o ser recibido, perfeccionar o ser perfeccionado. Por el contrario, cuando es propio de la materia y de la forma, en cuanto tales,
como ser engendrado y corromperse y otras cosas parecidas. Esto es exclusivo de las sustancias materiales y en modo alguno conviene a las sustancias inmateriales creadas. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 66, contra los que opinan que el entendimiento y el sentido son una misma cosa. Parecida a la anterior fue la postura de ciertos filósofos antiguos que opinaban que el entendimiento no se diferencia del sentido, lo cual es realmente imposible. El sentido se encuentra en todos los animales. Los animales distintos del hombre no tienen entendimiento, lo cual manifiéstase en cuanto que no realizan cosas diversas y opuestas como los seres dotados de inteligencia. Por el contrario, como movidos por la naturaleza, ejecutan algunas operaciones determinadas y uniformes dentro de una misma especie, así como la golondrina que construye siempre el mismo nido. Luego el entendimiento y el sentido se diferencian. El sentido conoce únicamente lo singular, pues toda potencia sensitiva conoce por especies individuales, porque recibe las especies de las cosas a través de los órganos corpóreos. El entendimiento, sin embargo, conoce lo universal, como se demuestra experimentalmente. Luego el entendimiento se diferencia del sentido. El conocimiento sensitivo se extiende exclusivamente a lo corporal, y esto es evidente, pues las cualidades sensibles, que son los objetos propios de los sentidos, se hallan únicamente en las cosas corporales, y sin ellas el sentido no podría conocer. El entendimiento, sin embargo, conoce lo incorpóreo, como la sabiduría, la verdad y las relaciones de las cosas. Luego el entendimiento y el sentido no son la misma cosa. El sentido ni se conoce a sí mismo ni a su operación. La vista no se ve a sí misma ni se percata de que ve, porque esto pertenece a una potencia superior, como se prueba en el libro del alma. El entendimiento, sin embargo, se conoce a sí mismo y conoce también que entiende. Luego no son lo mismo entendimiento y sentido. El sentido se atrofia por la impresión de un sensible excesivo, mas el entendimiento no se atrofia por un inteligible excesivo. Al contrario, quien entiende lo más alto puede en consecuencia entender lo más bajo. Luego una es la potencia intelectiva y otra la sensitiva. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 68. ¿De qué modo la sustancia intelectual puede ser forma del cuerpo? Por las razones expuestas podemos concluir que la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo como forma. Si la sustancia intelectual no se une al cuerpo como motor solamente, como dijo Platón, ni se une a él mediante los fantasmas, como dijo Averroes, sino como forma, ni tampoco el entendimiento con que el hombre entiende es una disposición de la naturaleza humana, como dijo Alejandro, ni la compleción según Galeno, ni la armonía según Empédocles, ni cuerpo, ni sentido, ni imaginación, como dijeron los antiguos. Resta pues que el alma humana es una sustancia intelectual unida al cuerpo como forma, lo cual ciertamente puede demostrarse de este modo. Para que una cosa sea forma sustancial de otra, se requieren dos condiciones, de las cuales la primera es que la forma sea principio sustancial del ser de aquello que informa, y digo principio, no eficiente sino formal, por el que una cosa es y se denomina ser, de donde se deduce la segunda condición, a saber,
que la forma y la materia convengan en un ser, cosa que no sucede con el principio eficiente y lo que de él recibe el ser. Y tal es el ser con que subsiste la sustancia compuesta, que constando de materia y forma es una en cuanto al ser. Sin embargo, el que la sustancia intelectual sea subsistente no le impide ser principio formal del ser de la materia, en cuanto comunica su ser a la materia, porque no hay inconveniente para que el ser por el cual subsiste el compuesto sea el ser de la misma forma, pues el compuesto no es a no ser por la forma, y separados no pueden subsistir. Se puede objetar que la sustancia intelectual no puede comunicar su ser a la materia corporal, resultando de ello un solo ser para la sustancia intelectual y para la materia corporal, porque a géneros diversos corresponden diversos modos de ser, y el ser más noble corresponde a la sustancia más noble. No habría inconveniente en afirmarlo si dicho ser fuera del mismo modo ser de la materia y de la sustancia intelectual, pero no sucede así, pues es de la materia corporal como recipiente y sujeto para algo más elevado, y de la sustancia intelectual lo es como principio y en conformidad con su propia naturaleza. Nada impide, por tanto, que la sustancia intelectual, que es el alma humana, sea forma del cuerpo. Y esto nos mueve a considerar la admirable conexión de las cosas. Siempre está unido lo ínfimo del género supremo con lo supremo del género inferior, como algunas especies inferiores del género animal exceden en muy poco la vida de las plantas. Por ejemplo, las ostras, que son inmovibles y sólo tienen tacto y a modo de plantas se agarran a la tierra, por lo cual dice Dionisio que la sabiduría divina unió los fines de las cosas superiores con los principios de las inferiores. Esto da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior, o sea, el alma humana, que ocupa el último grado del género de las sustancias intelectuales, como se ve por su manera de entender. Por eso se dice que el alma humana es como horizonte y confín de lo corpóreo e incorpóreo, en cuanto que es sustancia incorpórea, forma sin embargo del cuerpo, y no es menor la unidad resultante de la sustancia intelectual y de la materia corporal que la unidad de la forma del fuego con su materia, sino mayor, porque cuanto más avasalla la forma la materia, resulta mayor unidad. Mas aunque el ser de la forma y de la materia sea uno, no es necesario, sin embargo, que la materia se adecue siempre al ser de la forma. Más aún, cuanto más noble es la forma, tanto más sobrepasa en su ser a la materia. Esto puede verse fijándose en las operaciones de las formas, por cuya consideración conocemos las naturalezas de las mismas, porque cada cual obra en conformidad con su ser, de donde la forma, cuya operación excede la condición de la materia, superará también por la dignidad de su propio ser a la materia. Encontramos también ciertas formas ínfimas, incapaces de realizar otra operación que aquella que las cualidades dispositivas de la materia alcanzan, como lo cálido, lo frío, lo húmedo y lo seco, lo raro, lo denso, lo pesado y lo leve, y otros parecidos, como las formas de los elementos. Luego estas formas son totalmente materiales y totalmente inmersas en la materia. Sobre estas están las formas de los cuerpos mixtos, que aunque no sobrepasan las operaciones de las citadas cualidades,
producen, sin embargo, a veces aquellos efectos por un poder superior que se sigue a su especie, recibido de los cuerpos celestes. Así el imán atrae al hierro. Y sobre estas hay algunas formas cuyas operaciones se extienden a ciertos efectos que exceden el poder de dichas cualidades, sirviéndoles sin embargo estas orgánicamente para hacer operaciones. Tales son las almas de las plantas, las cuales se asemejan en poder no sólo a los cuerpos celestes, rebasando las cualidades activas y pasivas, sino también a los motores de estos, en cuanto son principios de movimiento para los seres vivientes que se mueven a sí mismos. Sobre estas formas encuéntranse otras semejantes a las sustancias superiores, no sólo en moverse, sino también de algún modo en el conocer, y aunque son capaces para las operaciones que ni orgánicamente pueden realizar las predichas cualidades, precisan, no obstante, de un órgano corporal para ejecutarlas. Tales son las almas de los animales brutos. El sentir y el imaginar no se realizan calentando o refrigerando, aunque ambas cosas sean necesarias para la buena disposición del órgano. Y sobre todas estas formas hay una semejante a las sustancias superiores, incluso en cuanto al género de conocimiento, que es el entender, y en consecuencia es capaz de la operación que se realiza plenamente sin órgano corpóreo. Esta es el alma intelectiva, porque el entender no se ejecuta con órgano corporal. Por eso es necesario que aquel principio por el que el hombre entiende que es el alma intelectiva y excede la condición de la materia corporal, no esté totalmente sujeto a la materia ni inmerso en ella, como las otras formas materiales, lo que manifiesta su operación intelectual, para la cual no comunica con la materia corporal. Sin embargo, como el entender del alma humana precisa de potencias que obran mediante órganos corpóreos, es decir, de la imaginación y del sentido, por esto mismo se comprende que naturalmente se une al cuerpo para completar la especie humana. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 69. Solución a los argumentos con que arriba se prueba que la sustancia intelectual no puede unirse al cuerpo como forma. Consideradas estas razones, no es difícil solucionar las objeciones opuestas anteriormente contra dicha unión. La primera razón parte de un falso supuesto. El cuerpo y el alma no son dos sustancias actualmente existentes, sino que de ellas hácese una sustancia actualmente existente. El cuerpo del hombre no es actualmente el mismo cuando el alma está presente que cuando está ausente, pues quien le da el ser actual es el alma. Lo que se objeta, en segundo lugar, que la materia y la forma están contenidas en un mismo género, será falso si se consideran ambas como especies de un mismo género, pero no si se consideran como principios de una misma especie, pues la sustancia intelectual y el cuerpo, que existiendo separadamente son especies de géneros diversos, en cuanto se unen son como principios de un solo género. No es necesario que la sustancia intelectual sea forma material, aunque su ser esté en la materia, como indicaba la tercera razón, pues no está en la materia como inmersa en ella o totalmente comprendida en ella, sino de otro modo, como ya se dijo. No se rechaza, sin embargo, porque la sustancia intelectual sea una. No se rechaza, sin embargo, porque la sustancia intelectual se una al cuerpo como forma, lo dicho por los filósofos de que el entendimiento está separado del cuerpo. En el alma hay que considerar su esencia y su potencia. Según su esencia da el ser a tal cuerpo,
y según su potencia realiza sus propias operaciones. Si pues la operación del alma se realiza mediante un órgano corporal, es necesario que la potencia del alma, que es principio de tal operación, sea acto de aquella parte del cuerpo por la que se realiza la operación, como la vista es acto del ojo. Mas si su operación no se realiza mediante un órgano corporal, su potencia no será acto de cuerpo alguno, y por esto se dice que el entendimiento está separado, no sin que la sustancia del alma, cuya potencia es el entendimiento, o sea, el alma intelectiva, sea acto del cuerpo, como forma que da el ser a dicho cuerpo. Y no es necesario que todas sus operaciones se realicen mediante el cuerpo, pues ya se demostró que el alma humana no es una forma totalmente inmersa en la materia. Luego puede realizar operaciones sin el cuerpo, pues tampoco depende del cuerpo en cuanto al ser. Todo esto manifiesta que las razones con que Averroes se empeñó en defender su opinión no prueban que la sustancia intelectual no pueda unirse al cuerpo como forma. Los conceptos que Aristóteles atribuye al entendimiento posible, que es impasible, inmixto y separado, no fuerzan a confesar que la sustancia intelectual no esté unida al cuerpo como forma que da el ser, pues son verdaderos aunque se diga que la potencia intelectiva, llamada por Aristóteles potencia perspectiva, no es acto de un órgano a través del cual ejerciera su operación, y esto lo declara por su propia demostración, porque por la operación intelectual mediante la cual entiende todo, demuestra que es inmixto o separado, pues la operación pertenece a la potencia como a su propio principio, de donde se ve que la demostración de Aristóteles no lleva a concluir que la sustancia intelectiva no se una al cuerpo como forma. Si decimos que la sustancia del alma está unida con el cuerpo en cuanto al ser, y que el entendimiento no es acto de ningún órgano, no se sigue que el entendimiento tenga una naturaleza, hablo de naturalezas sensibles, pues no se dice que sea armonía o razón de algún órgano, como dice Aristóteles del sentido, el cual es cierta razón del órgano. Luego el entendimiento no tiene operación común con el cuerpo. Además que al decir Aristóteles que el entendimiento es inmixto o separado, no intenta excluir que sea parte o potencia del alma, la cual es forma de todo el cuerpo. Se evidencia por lo que dice al final del libro primero sobre el alma contra aquellos que afirmaban que el alma tiene sus diversas partes en las diversas partes del cuerpo. Si toda el alma contiene todo el cuerpo, es necesario que cualquiera de sus partes contenga algo del cuerpo, pero eso parece imposible, porque es difícil imaginar qué parte contiene el entendimiento o cómo la contiene. Es evidente también que como el entendimiento no es acto de ninguna parte del cuerpo, no se sigue que su recepción sea la recepción de la materia prima, pues tanto su recepción como su operación se realizan sin órgano corpóreo. Ni siquiera se suprime la potencia infinita del entendimiento, porque no se dice que su potencia está en la magnitud, sino que se funda en la sustancia intelectual, como ya se dijo. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 78. No es imposible que el entendimiento posible y el agente convengan en la única sustancia del alma. Que la luz inteligible connatural a nuestra alma baste para activar el entendimiento agente, lo ve quien considere la necesidad de contar con el entendimiento agente, porque el alma aparecía en potencia respecto de los inteligibles,
como el sentido respecto de los sensibles, y así como no sentimos siempre, tampoco entendemos siempre, y estos inteligibles que entiende el alma intelectiva humana, dijo Platón que eran inteligibles en sí mismos, es decir, ideas, y no era necesario contar con el entendimiento agente para los inteligibles. Mas si esto fuera verdadero, sería necesario que cuanto más inteligibles son algunas cosas, más las entendiéramos, y esto es falso, pues resulta que lo más próximo al sentido es para nosotros lo más inteligible, cuando considerando en sí es realmente menos inteligible. De donde Aristóteles decidióse a establecer que lo inteligible para nosotros no es por sí mismo inteligible, sino que nace de las cosas sensibles. Por esto fue necesario que pusiera una potencia o facultad para hacer esto, y es el entendimiento agente. Luego el entendimiento agente está para hacer los inteligibles proporcionados a nosotros. Esto no excede el alcance de la luz inteligible que nos es connatural. Luego nada impide atribuir la acción del entendimiento agente a la luz de nuestra alma, y sobre todo cuando Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 96. Las sustancias separadas no toman el conocimiento de lo sensible. Es también evidente que su operación intelectual no se realiza en el tiempo, pues así como lo inteligible actualmente no está en lugar, así son también sin tiempo, pues el tiempo se sigue al movimiento local y domina sólo a lo que de algún modo ocupa lugar. El entender, pues, de la sustancia separada está sobre el tiempo, mas no así nuestro entendimiento tomado de los fantasmas, que lo tienen coartado. De aquí que nuestro entendimiento junte al tiempo el pasado o el futuro en su composición y división, no al entender las esencias, que entiende abstrayendo de las condiciones sensibles que las rodean, y por eso prescinde del tiempo y de todas las demás, mas compone y divide aplicando lo inteligible de antemano abstraído de las cosas, y en ello necesita coentender el tiempo.